Buenas noches, Marcos. Debe quitar creo que tiene en silencio el micrófono. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Bien, profe, aquí estudiando. Ok. Bueno, vamos a iniciar el tema de unidad de diseño. No sé si usted tiene ahí a la mano la clase. Igual, pues, estoy compartiendo la pantalla de la clase de unidad de diseño. Ok. Sí, sí, la tengo aquí en la mano. Ok. Bueno, mire, el tema de unidad de diseño consiste en que cuando se va a diseñar una vía, la vía no solamente depende de, del tipo de suelo que se tenga a lo largo de la longitud de la vialidad, sino que también depende de otros factores, ¿verdad? Entonces, además que cuando se va a diseñar una vía que tiene unos tantos de kilómetros, ¿verdad? Puede existir una variabilidad del tipo de suelo a lo largo de la vía. Eso significa que nosotros tendríamos que abordar los espesores de la vía por tamaños, ¿verdad? Pero significativamente, si tuviéramos distintos valores de CBRs en un tramo, pues tendríamos que identificar un solo valor de CBR a fin de obtener un espesor uniforme dentro de ese tramo que estamos diseñando. A ver si me doy a entender, Marcos. Pues sí, profe, o sea, lo que entiendo es que hay que buscar un valor uniforme en toda la vía, no tantas variaciones por las que existen los materiales, ¿no? Claro, la vía puede ser extensa y yo puedo tener a lo sumo varios espesores, pero dentro de un espesor calculado yo puedo tener variación también del valor de CBR. Y como el valor de CBR es en definitiva quien, de acuerdo a digamos, al valor que tenga del ensayo, es quien definitivamente me va a definir el espesor de la carpeta de rodamiento, el espesor de base y el espesor de subbase. Y por tanto, es decir, por ejemplo, que ustedes tuviéramos un tramo de 2 kilómetros, pero durante ese tramo de 2 kilómetros yo tengo CBR, por ejemplo, uno del 10%, otro del 12, 15, 20, ¿verdad? Y tengo, digamos, una diferencia entre los valores bastante importante. Entonces yo tendría, nosotros como ingenieros tendríamos que tratar de buscar el CBR más conveniente en función del número que tengamos. Creo que eso, la tendencia es una tendencia estadística que se usa de acuerdo a los valores de CBR que encontremos, ¿verdad? De los valores, o sea, posiblemente va a prevalecer, ¿verdad? El CBR que ocupe más digamos, el largo de la vía que queremos diseñar. Entonces, vamos a iniciar aquí con la primera diapositiva, ¿verdad? O sea, ese es como para dar una introducción a lo que significa la unidad de diseño. Entonces, acá dice, la unidad de diseño son tramos de la vía que presentan condiciones similares de topografía, drenaje, clima, tráfico esperado, suelos existentes, materiales de construcción. Es decir, que la unidad de diseño también tiene mucho que ver con estas condiciones como tal. El tráfico, bueno, ya nosotros en el apartado de tránsito en pavimento, nosotros hemos aprendido a determinar el valor del número de ejes equivalentes como tal. En cuanto a condiciones ambientales, es muy importante porque la condición del suelo en los distintos tramos va a ofrecer de alguna manera la calidad que pueda tener la relación de soporte California
o, por ejemplo, la capacidad que tienen los suelos de resistir esas cargas. Cuando los suelos permanecen en saturación durante todo el año, es posible que nosotros tengamos que trabajar con CBR que permanezcan saturados durante todo el año. Es decir, nosotros tendríamos que diseñar con los CBRs en materiales que permanecen saturados y que van a dar posiblemente menores resistencias por esa condición de estar saturado de acuerdo al tipo de fundación, ¿verdad? Nosotros en pavimentos, como ya hemos venido viendo, nosotros tenemos un sistema multicapa, ¿verdad? Y ese sistema multicapa comprende la subrasante, la base, la subbase, ¿verdad? Y la carpeta de rodamiento. En principio, este estudio está dado para, para el estudio de la subrasante como tal. Es decir, es lo primero que nosotros vamos a estudiar para ver qué condiciones tiene la subrasante, porque en definitiva, el, el, el material de peor condición es la subrasante y es la que tenemos que proteger, porque si se daña la base, que sería el sistema de fundación, pues el sistema multicapa que está sobre él, pues también va a sufrir efecto porque va a colapsar, porque colapsa su base. Entonces nosotros tenemos que proteger sobre todo la base. Tanto que en las clases anteriores habíamos dicho, inclusive en la primera clase, que nosotros teníamos que colocar tantos materiales sobre la subrasante que soportara las cargas rodantes sin que esta subrasante se enterara de lo que está pasando allá arriba. No sé si usted recuerda eso. No, claro, profe, que la distribución de cargas no llegaran a la subrasante, en otras palabras, ¿sí? Ajá, vuélveme a repetir porque estaba cerrando una puerta acá. No, que la función es que la subrasante no se entere de las cargas que están haciendo por el tráfico en la parte de la carpeta de rodamiento, ¿no? Por eso el Eso, o espesor. sea, es decir, que los esfuerzos que se transmiten sean absorbidos por la subbase, la base y la carpeta de rodamiento, y en su defecto, si hubiera necesidad de colocar un material seleccionado, dependiendo de los tipos materiales que encontremos en el lugar como tal. Por eso hablamos también de los suelos existentes y de los materiales que tenemos para esta construcción. Bueno, en cuanto a la medición del tráfico, nosotros vamos a ver número, tipos de vehículos del periodo de diseño. Eso ya nosotros lo vimos. La magnitud de la carga, la configuración de la carga, la velocidad y la presión de inflado, que tiene que ver con el área de contacto sobre la superficie del pavimento y el error esperado en las estimaciones de ese tráfico como tal, que eso corresponde al tema anterior. Ahora, las condiciones ambientales pues tienen que ver con la precipitación pluvial, la temperatura, la altura sobre el nivel del mar, de la unidad de diseño, el drenaje de la unidad de estudio, porque eso sí es importante determinar que nosotros mantengamos el drenaje, ¿verdad? En la unidad de estudio, porque si ese suelo no va a estar, digamos, contemplando un drenaje, pues por supuesto que el daño es inminente y a corto plazo. Y bueno, tratar de ver en cuanto a esta parte, la pendiente de la longitudinal promedio de la unidad de diseño. Y en cuanto al estudio del suelo, pues nosotros vamos a, como ya hemos visto, vamos a estudiar la resistencia o la estabilidad. En este caso sería el ensayo de CBR, la densidad con que se vaya a compactar, porque si bien es cierto que el material puede tener muy buena resistencia, ¿verdad? Con un valor obtenido en el laboratorio con el ensayo de CBR, si el material no es densificado en campo, en condiciones similares a las que se lograron en el laboratorio, colocando la humedad óptima, es lógico que el sistema de fundación también falle. Entonces, digamos, hablamos también de la textura del material, la estructura del mismo,
y el grado de confinamiento que el material va a tener dentro de la construcción de la obra. Ahora bien, cuando nosotros necesitamos determinar una unidad de diseño, pues digamos, como un esquema que se usa para la obtención de las muestras en campo para ser estudiadas en el laboratorio. Entonces, la norma dice que, por acá hay una diapositiva más adelante, ¿verdad? Que dice que para carreteras, ¿verdad? Importantes, ya, a ver, me salí. Para carreteras importantes, ¿verdad? Zona urbana, pues se pueden estudiar valores de CBR a cada 200 metros. Es decir, que nosotros tendríamos que hacer una toma de muestra mínimo 200 metros cada uno, ¿verdad? Perdón, como máximo 200 metros. Ahora, para carreteras no urbanas se puede sondear, ¿verdad? Hasta longitudes un poco mayores que debe ser, dice que allí que 500 como longitud máxima, como tal. Eso es lo que dice el esquema y acá aparece. Entonces, si nosotros estuviéramos en zona rural perdón, zona urbana o no urbana, pues más o menos el esquema que se utilizaría para determinar para obtención de muestras, pues sería en forma de zigzag como se ve en esta diapositiva, comenzando con el borde interior o el borde exterior como se quiera. Pero en este caso, en esta figura, se está iniciando la toma de muestra en el borde interior, luego en el centro, luego el borde exterior y luego borde interior de nuevo y, perdón, eje central y borde interior como tal. Entonces, ya las distancias van a depender del grado de importancia de la vía. Cuando queremos tomar la muestra, ¿verdad? Así como aparece acá en esta imagen que está acá, vamos a ver si, no sé si usted ve el cursor realmente allí. Sí, profe, se ven 3M1 y 3M2. Ok, pero ¿está viendo el cursor? Ahora lo he colocado Sí, como un lápiz. ya va. No, o sea, se ve y desaparece. Vamos a ver acá. Ajá, sí lo veo ahora en la esquina. Ok. Bueno, acá nosotros estamos viendo para una primera calicata, ¿verdad? Decimos muestra uno, muestra 2 y muestra 3, ¿verdad? ¿Verdad? Muestra 3, si fuesen tres muestras, pero puede ser una sola muestra porque en cuestión de profundidad pudiera ser un solo tipo de material y más o menos se utilizan unas profundidades aproximadamente de 2 metros para determinar o para extraer estos materiales como máximo de profundidad. Y a lo largo, pues, por ejemplo, aquí dice en un segundo intento, más adelante se toma una muestra, se toma la muestra 2 en el punto 2 pero se toma una sola muestra porque posiblemente es un solo tipo de muestra. En el tercer o en la tercera calicata o en el pozo abierto se toman dos muestras, pero evidentemente eso que aparece allí marrón, que debería ser como verde, dice capa vegetal, es decir, que nosotros deberíamos extraer primero que nada la capa vegetal que no contaría como profundidad para la extracción de las muestras a estudiar en el laboratorio. Ahora también acá en esto me explica, en esta nueva diapositiva me explica cómo sería la variabilidad de las muestras, ¿verdad? Como para tener una cierta idea. En zona llana nosotros vamos a encontrar variabilidad hacia la profundidad del suelo, ¿verdad? Es decir, en zona llana yo puedo tener un material en la parte de arriba, intermedio, y cada vez que voy bajando posiblemente consigo tipos de suelos distintos de acuerdo al tipo de formación que han tenido,
porque no es lo mismo los suelos formados en las zonas llanas que en zonas de montaña. Ahora, si podemos ver en zona de montaña, la variabilidad del suelo va a medida, digamos, en horizontal, a medida que avanzo en kilómetros, mientras que en la zona llana, a medida que profundizo la calicata como tal. Entonces, eso sí es importante saberlo porque eso también me da idea que si yo estoy, por ejemplo, utilizando, eh, perdón, si estoy diseñando una vialidad en zona llana, pues lo posible es que yo encuentre materiales diversos hacia la profundidad. Mientras que si estoy en zona llana, yo voy a encontrar materiales que estén a lo largo de ¿cómo se llama? De la vía como tal. Ok, entonces, ahora, ¿cómo se abrirían las calicatas? ¿Verdad? Las calicatas se abren más o menos con unas dimensiones de 1,5 por 1,5, con una profundidad no mayor de 2 metros, ya que es importante tomar en cuenta que calicatas con apertura manual, con obreros dentro de una calicata, no es, digamos, con mucha seguridad que esas personas excaven mayor de 2 metros porque la descompensación del suelo al abrir o a extraer cantidad de él, pues el material que está a su alrededor va a tender a cerrarse como si fuera una herida en el cuerpo. Que de alguna manera una herida abierta, el cuerpo trata de cerrarla y así pasa en la tierra. Entonces, la única diferencia es que en la tierra eso lo hace de forma inmediata. Entonces, no se considera, ¿verdad?, tomar muestras a menos de que sea con una máquina que lo pueda hacer, ¿verdad? Pero con un obrero, que es lo que normalmente se hace, no es considerable o sea, no es seguro realmente que una persona aperture una calicata mayor de 2 metros. Puede ser de un poco más de ancho y de largo, pero de profundidad no debería ser mayor. Una vez que esa muestra es extraída, debe colocarse en sacos, identificarla, ¿verdad? Aquí dice ID, que eso tiene que ser como la identificación de qué número de calicata, de qué profundidad, y si la misma calicata tiene muestra uno, muestra 2 y muestra 3, pues hay que colocarlo en la identificación como tal. Entonces, fíjense que hay un esquema que pudiera servirnos, es colocar lugar, progresiva, ¿verdad? La progresiva significa el lugar, la distancia acumulada desde la progresiva 0 más 0,0 hasta la progresiva que más o menos estamos tomando el valor del CBR. La profundidad a la que se tomó y el número de muestras. Ahora por acá aparece como una regla de tres. Dice que si yo tengo 10 kilómetros de vía que voy a estudiar, más o menos debería tener unos 60 CBR. Uno dice, bueno, si en un kilómetro tiene 6 CBR, en 10 kilómetros, pues debe tener 60. A ver, ¿por qué? ¿Cómo sacamos esa cuenta de que en un kilómetro hay 6 CBR? Si vemos el esquema anterior de cómo toma, ¿verdad? Deberíamos tomar, a ver, no es cada 500, como que hay un error. Aquí dice, perdón, en 10 CBR por 60 CBR igual a 3 CBR mínimo por cada 500 metros. Eso significa que yo tengo el CBR en la cota 00, luego en la cota 00, 0 más 500 y la cota 1 más 00. ¿Eso está claro allí? Claro, o sea, cada 500 metros otro CBR, yo. Entonces, claro, es decir, cada 500 metros hay en cada kilómetro, que son 1.000 metros, deberían hacerse tres CBRs. Ahora, si fuese cada 200 metros, pues entonces cada 200 metros sería el de 00, el de 200, el de 400, el de 600, el de 800 y el de 1.000. Es decir, ahí son 6 CBR por cada kilómetro cuando es cada 200 metros.
Si es zona si es zona urbana, si es no urbana, 3 kilómetros. Entonces, si usted quisiera sacar exactamente cuántos CBR debería sacar en 10 kilómetros, pues, por ejemplo, si es una zona no urbana cada 500, pues correspondería a 60 CBR. Ahora, si fuese los mismos 10 kilómetros, pero en zona urbana, cada 200 pues entonces serían el doble, ¿verdad? Sería el doble de CBRs. Entonces, ¿qué pasa? El CBR es un ensayo que es bastante costoso y además uno tiene que tener previo la compactación para poder hacer el CBR. O sea, son dos ensayos, el ensayo de compactación para obtener la densidad máxima seca y el contenido de humedad y luego el ensayo de CBR que es los tres cilindros con distintas energías de compactación, 12, 25 y 56, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, eso es bastante costoso. Hoy en día, hacer un estudio de suelo para una vialidad es sumamente costoso y a veces se menosprecia estos métodos porque se diseña bajo las condiciones de los CBR que hay sin tomar en cuenta realmente estas metodologías que son importantes para determinar el valor del CBR diseño y lograr digamos, una vía con más estabilidad y más seguridad bajo los percentiles de seguridad que veremos más adelante en cuanto a las metodologías. Ahora, por ejemplo, como podemos ver acá, supongamos dice que aquí una carretera, dice que en carretera la definición de unidad de diseño debe hacerse con por lo menos 5 CBR, al menos en 2 kilómetros. O sea, es decir, que ya en función de el costo de los CBR, por lo menos en 2 kilómetros yo debería hacer como un mínimo de 5 CBR. Ahora fíjense acá, aquí hay una vía que va desde 0 hasta 28 más 500, es decir, que tengo 28 kilómetros de vía que se van a trazar. Claro, aquí aparentemente pareciera forma lineal, pero en la realidad no es así. Em, tengo, por ejemplo, una unidad uno, una unidad 2 y una unidad 3. Entonces, la unidad uno tiene distintos, un momento. Ok, el primer tramo, que son 2,5 kilómetros, tiene variabilidad de materiales a 2,4, a 2,5, ¿verdad? La segunda unidad tiene materiales como A6, A7 y la unidad 3 dice que tiene materiales A1A, que serían los mejores como tal. Entonces, yo no sé si usted corrige ahí esa diapositiva porque en la que yo le envié, claro, yo se la envié en PDF, pero ahí no sé qué dice en la diapositiva que usted tiene. No, profe, se dice lo mismo. A67, A66 y A1A, y A120, A124 y A125. Ah, ok, entonces más bien a mí me falta acá, porque se había como borrado. Entonces, bueno, yo la corrijo. Pero fíjese que los materiales, si usted más o menos ve la escala un poco acá de los espesores, ¿verdad? De la vía, le van a dar menores los ejes 3 porque los materiales de la unidad 3 son los mejores. Mientras que los materiales que siguen, que es el A24 y A5, pues el espesor comienza a crecer y luego con los materiales que son, digamos, los materiales más finos y que tienen más problemas, los A6 y los A7, pues están generando espesores muchísimo mayores en la vialidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere, que por ejemplo uno pueda determinar, por ejemplo, si en la unidad uno yo tengo distintos valores de clasificación de los suelos, colocar un solo espesor, porque el A24 me puede dar un CBR y el A25 me puede dar otro CBR, pero es lógico pensar que en esos 2,5 kilómetros yo no debería tener tanta variación de espesores, sino tratar de colocar uno solo y que sea el mejor, ¿verdad? El que se adapte más
a los valores encontrados del CBR. Y lo mismo pasa para la unidad 2 y para la unidad 3 como tal. Ahora bien, si esto es esto de las unidades de diseño, se puede trabajar de alguna manera con algunos parámetros estadísticos conocidos como la mediana, la moda, la media, ¿verdad? El valor máximo, el valor mínimo, ¿verdad? Esos son conceptos que nosotros conocemos de estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, la moda es el valor que más se repite. Entonces yo pudiera decir que yo voy a diseñar mi vía con el CBR de la moda, es decir, el que más se repite. En este caso, en estos números de datos que hay de CBR de 11.1, 11.2, 11.3, hasta creo que como máximo 11.8, ¿verdad? Más o menos allí dice que la moda puede ser el CBR11 o el CBR 11.2, que lo que quiere decir que ellos son los que se repiten, son los que más se repiten en valores iguales, por decir algo. Vamos a ver, tenemos el de 11 está una vez, dos veces, tres veces, ¿verdad? Tres veces, tres. Y el 11.2 también está una vez, dos veces y tres veces, es decir, que son los que más se repiten y los dos se repiten en igual valor, tres y tres. Entonces, pudiéramos inclusive hallar una media entre ellos. Ahora, si yo quisiera trabajar con la media, pues, ¿qué tendría que hacer? Sumar todos los valores, dividirlo entre el número de valores que hay y decir, bueno, yo voy a trabajar con el 11.28%, que sería el valor medio, ¿verdad? La media de los valores. Como también puedo decidir trabajar con el valor máximo, ¿verdad? 11.8 o con el valor mínimo. Pero si yo trabajo con el valor máximo, tendría que ver si estoy sobrediseñando la vía y si los tramos de la vía corresponden más o menos a ese valor, porque fíjese que, por ejemplo, colocar como máximo 11.8 sería de alguna, no sobrediseñar, sino en este caso colocar menores espesores, ¿verdad? Que posiblemente otros tramos que tienen valores menores de CBR no lo van a soportar. Ahora, colocar el mínimo, ¿verdad? Como tal, significa que si yo coloco el mínimo, pues entonces, pues todos los CBR deberían cumplir porque todos tienen el mínimo, pero entonces estaría colocando espesores muy grandes como tal. Eso visto desde el punto de vista de estos CBR, que bueno, digamos que la variación entre ellos es poco significativa como tal. Ahora, cuando ya tengo una variación, por ejemplo, veamos, me voy a ir hasta aquí, hasta la última tabla. A ver, aquí una lista de valores de CBR que tenemos acá. Fíjense esta tabla de valores de CBR, donde hay CBR de 38.5 hasta 81.4. Entonces, allí sí hay gran diferencia entre los valores de CBR encontrados en un tramo de la vía. Entonces, allí se considera estudiar con más precisión las unidades de diseño, ¿verdad? Como tal. Pero bueno, pero sigamos con digamos, con lo que veníamos viendo acá de, de los valores CBR, digamos, hablando de los parámetros estadísticos que se pueden utilizar. Ahora, si yo estudiara la mediana, porque la media y la mediana no es la misma, entonces la media es la sumatoria de todos dividido entre el número de valores que existen. Pero hablemos de, por ejemplo, de la mediana. La mediana consiste en que usted ordena los valores de mayor a menor o de menor a mayor, pero entonces elimina, si los coloca en columna, elimina uno arriba, elimina uno abajo, elimina arriba, abajo, abajo, hasta que llegue casi al central. Si usted tiene un número impar, pues va a llegar a un solo valor, que es la mediana. Ahora, si los números son pares, entonces cada vez que quite arriba y abajo, cuando ya llegue al centro de los datos, se va a encontrar que no tiene un valor en intermedio. Eh, ok, aquí dice,
Marcos, dice acá que la reunión terminará en 10 minutos. Si podemos, si yo puedo avanzar en otra solicitud, se la envío. ¿Me escucha? Ok, profe, está bien. ¿Sí? Sí, Ok. profe, sí lo escucho. Listo, Ajá, ok, está bien, está ok. bien. Sí, porque, a ver, yo creo que dejó de compartirse aquí la diapositiva. Ok. Sigo viendo lo de la... Ah, sigue viendo la diapositiva. Sí, sí. Ok. Entonces, ajá. Si se corta, pues yo hago la otra solicitud, ¿verdad? Porque no, es que tengo como el internet un poco lento también. Entonces, aquí hay un ejercicio que dice determinar, o sea, que aquí hay algo, por favor, ¿lo puedes leer tú ahí? Claro, profe, dice. Determinar el CBR de una unidad de diseño donde el estudio de suelos clasifica el material como un suelo A24 y los valores de CBR se dan en la tabla adjunta. El tráfico, clima y topografía son uniformes a lo largo de toda la unidad. El tránsito esperado es de 5 por 10 a las 7 ejes equivalentes. Ok. Entonces, fíjese, para iniciar cualquier problema, ¿verdad? Hay una serie de pasos que hay que hacer primero que nada, como tal. Es ordenar los datos de mayor a menor, ¿verdad? Es decir, todos los datos que tenemos, en este caso vamos a trabajar con la tabla de los 100 datos que tengo yo al final. Esta, ¿verdad? Aquí hay 100 datos de valores SBR y lo primero que hay que hacer es ordenarlos de mayor a menor. En este caso aquí están ordenados de menor a mayor, pero ¿qué pasa? Que la norma dice que cuando usted tiene, vamos a ver acá, cuando usted tiene datos mayores, un número de datos mayores a 50, usted debería trabajar por intervalos de clase. Y si son menores de 50, puede trabajar los datos unitariamente. En este caso, nosotros tenemos 100 datos, ¿verdad? 100 datos de CBR de un tramo de la vía y por tanto nosotros vamos a determinar o sea, vamos a canalizar los datos por intervalos, ¿verdad? Entonces, para realizar el intervalo de clase que voy a utilizar para ordenar los datos, me dice que el intervalo de clase es el rango sobre esta expresión 1 más 3,322 logaritmo de el número de datos. Pero para eso tengo que hallar el rango. El rango me dice que es el dato mayor menos el dato menor. En este caso, el dato mayor es 81,4 y el dato menor 38,5. La diferencia me da 42,9. Si eso lo divido entre 1 más 3,322 por el logaritmo natural de 100, ¿verdad? Eso me da un intervalo de clase de 5,61. Pero esos intervalos de clase que están fraccionados con decimales, pues es conveniente que nosotros lo llevemos a un número entero, ¿verdad? En este caso, si nosotros podemos llevar 5,61 a 6 o 5,61 a 5, ¿verdad? Entonces, es el intervalo de clase. Ahora, si usted divide, por ejemplo, agarre la calculadora si la tiene ahí a la mano. Ajá. Ajá, si usted divide 100 entre 6, ¿cuántos intervalos le dan? 16,66 es impar. Ajá, entonces de alguna manera hay unos que le van a quedar en un intervalo menor, porque hay que procurar que los intervalos de clase sean del mismo tamaño como tal. Ahora, si usted divide 100 entre 5, Asociado a 20, claro. eso da 20. Entonces usted tiene 20 intervalos que va a utilizar. Pero entonces la norma dice que uno debe, ¿cómo se llama? Procurar que los intervalos tengan el mismo tamaño, lo dice literal C, pero también tiene que procurar que cada intervalo tenga datos. Es decir, no podemos dejar un intervalo sin datos. Y una forma de lograrlo es cambiando
esto que podemos ver acá en esta tabla. Por ejemplo, aquí están los intervalos, ¿verdad? De 35 a 40, pero fíjense que quise 35 menor igual o menor de 40. Quiere decir que en este intervalo incluye el 35. En el siguiente incluye el 40, pero no lo incluye arriba. En el siguiente incluye el 45, pero no lo incluye arriba. Ah, pero eso pudiera cambiar si en algún momento cuando yo vaya a colocar la frecuencia observada que aparece acá, la frecuencia observada, entonces se queda vacía. Entonces, si se queda vacía, puedo cambiar estos símbolos, ¿verdad? De mayor y menor e igual para poder que entre un valor, porque los intervalos de clase no se pueden quedar, ¿cómo se llama? No se pueden quedar vacíos. Entonces, por eso es que uno trata de generar un valor entero para poder generar con más comodidad los intervalos de clase. Entonces, en este caso, ¿verdad? Fíjese, tenemos 100 datos, ¿verdad? Los 100 datos van a entrar desde el mínimo es 38.5, pero entonces yo comienzo con 35. Entre 35 y 40, entre 40 y 45, 45 y 50, 50 y 55, 55 y 60, 60 y 65, 65 y 70, 70 y 75, 75, 80, 80 incluido, 85. Ahora, me pide que haya la media, perdón, la marca de clase. La marca de clase en este caso es la media del valor mayor y el valor mayor y el menor valor dividido entre 2. Puedo decir, a ver, sume 40 más 35 y divida entre 2. Ah, 37.5. Ajá, eso es una forma de Claro, hacerlo. La otra es 40 menos 35 daría 5. 5 entre 2 daría 2.5 y 35 más 2.5 pues da 37.5, ¿verdad? Entonces claro. ahí tenemos nosotros el intervalo de clase, ¿verdad? Tenemos el intervalo de clase en cada uno, como tal, que sería la media de los intervalos de clase. Luego calculo, ¿verdad? Luego calculo cuántos valores hay, ¿verdad? Por ejemplo, de 35 a 40, el único que hay es 38.5. Entonces coloco frecuencia observada uno solo. Y entre 40 y 45 hay 4. Eso lo va a contar ahorita porque ya la clase está por terminarse en 2 minutos. Entonces ahí creo que le va a dar, mientras que yo genero la otra clase, ¿verdad? Le va a dar chance de revisar más o menos cuántos hay, cuánto hay en frecuencia observada de cada uno de los intervalos como tal. Claro, ahí ya los tenemos en la tabla, que sería 1, 4, 9, 20, 26, ¿verdad? Ahora fíjense, si usted ve o revisa la frecuencia observada, ¿verdad? ¿Dónde vería usted más la tendencia de los valores de CBR a utilizar para la unidad de diseño? Es decir, ¿dónde hay más representación? O quizás en la parte central, entre 45 y Ajá, 40. entonces fíjense que ya nos vamos a dar cuenta que por allí están los tiros de los valores de CBR que nosotros pudiéramos utilizar, porque la frecuencia observada, es decir, donde hay más datos de CBR, es lo que corresponde de alguna manera, o como le dijera yo, le da... o sea, que a lo largo de la vía, ¿verdad? Yo estoy encontrando más valores de CBR hacia la parte central que hacia la parte de arriba, hacia los menores valores y hacia los mayores valores. Entonces yo no pudiera estar diseñando una vía, ¿verdad? Donde el porcentaje de la frecuencia es muy bajo, ¿verdad? De los CBR en ninguno de los dos casos, ni tanto por arriba ni por abajo. Entonces, los mayores se van a presentar, donde hay más casos, se van a presentar en la parte central como tal. Entonces, yo la voy a dejar de compartir y voy